Soy Ernesto Curay, pastor de la iglesia de Laicí, un pueblo de la provincia de Formosa, que también pertenece a la Argentina. Está un poquito alejado de acá, son 1000 kilómetros, clavaditos 1000 kilómetros de Varadero a Laicí. Bueno, dicho esto, hago una pregunta. ¿Alguien sabe cómo se dice pan en alemán? ¿Cómo? Ross. Gross. Gross, ¿así? Ah, bros. Bros. Bueno, yo lo sé en eslovaco, que es la lengua de mis padres, ¿no? Chleba. En ruso es chleb, en eslovaco es chleba. ¿Dónde lo aprendieron? ¿Dónde? En tu casa, seguro, ¿no? Por supuesto. En casa lo aprendimos. Yo aprendí el eslovaco, ya tengo 75 años todavía, me lo acuerdo, hasta puedo hablarlo, entiendo todo. Algunas palabras se me han escapado, pero lo sé. ¿Por qué? Porque en casa se hablaba ese idioma y mis padres nos obligaban a hablarlo, aunque no lo quisiéramos, pero ante ellos teníamos que hablar el idioma que ellos trajeron de Europa, era el eslovaco. Ellos eran nacidos en Yugoslavia, pero eran eslovacos de origen, digamos, ¿no? Bien, en casa hemos aprendido a escuchar y escuchando aprendimos a hablar, como principio, ¿no? En casa aprendimos a caminar, los primeros pasitos. Qué alegría cuando comienza el bebé a caminar, al año y algo. Alegría para los padres, ¿no? Con pasos vacilantes, cuidados por la madre, por cierto, pero comenzó a caminar, ¿no? Aprende a comer los distintos sabores. Cada región tiene sus sabores, las comidas son parecidas más o menos en todos lados, pero hay lugares donde, bueno, nos sorprendemos de lo que comen, ¿no? Como ser en África, hemos estado viendo en estos días un video donde se comen las hojas de zapallo, también las hojas de la mandioca, de la batata, las hojas, ¿no? Las preparan, las machacan en un mortero, y hacen una comida que es tradicional de ellos. Sorprendente, porque nosotros las hojas de esas cosas no las comemos, la lechuga, el perejil, el apio, pero zapallo no. Bien, lo cierto es que cada región tiene sus sabores. ¿Y dónde se los aprende? En casa, ¿no? En casa se aprenden esas cosas. Después viene la orientación, desde el vamos viene la orientación, tanto espiritual como anímica, como intelectual. Se enseña y se aprende en casa. Y así es como entonces el chico va creciendo, conociendo el idioma, la entonación, el cordobés, habla como cordobés. Acá ustedes hablan, nosotros les decimos porteño, pero ustedes no son porteños, por cierto, pero hablan muy parecido. Nosotros los formoseños tenemos otra entonación que es muy ligada al guaraní. Entonces, cómo se habla en casa y cómo se habla en el entorno, eso es lo que vamos aprendiendo, se va pegando, podríamos decirlo así, a nuestra mente. Y lo que hemos aprendido de chicos, yo conozco 2 himnos del antiguo Himnario Selectos que lo aprendí cuando, no sé, tendría 5 años, más o menos, 5 o 6 años. Allí en Formosa, mi mamá me llevaba a las reuniones y me los acuerdo. El 360 de Himnario Selectos, del 320. Lo que se aprende de chico no se lo olvida nunca. Por cierto que no todo almacenamos en la memoria, pero sí muchísimas cosas, y las que son fundamentales
Sí, las vamos aprendiendo en casa. Bien, esto en el plano humano. Y en el plano espiritual, la casa espiritual, nuestra casa, es esto, la iglesia. Aquí aprendemos el lenguaje bíblico, vamos aprendiendo distintas maneras de cantar. Me encuentro un poco desorientado también con los cantos porque no los cantamos. Nosotros allá todavía somos bastante más tradicionales, podríamos decir. Cantamos los himnos viejos o los coritos viejos, lo que llamamos coritos, ¿no? Bien, vamos aprendiendo cómo. Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Este es el manual, es nuestro fundamento. De aquí nosotros extraemos, ¿no? De la palabra extraemos la clave, la fe, en principio. Y vamos aprendiendo a medida que avanzamos en edad, vamos descubriendo, porque la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, de entendimiento, de comprensión. En la medida que nosotros vamos creciendo, nuestras neuronas es como que se van destapando. Vamos comprendiendo a través de nuestras vivencias, de nuestras experiencias en la vida. Ustedes saben que yo a los 14 años había leído 2 veces la Biblia, ¿no? Era un ávido lector siempre. Había leído 2 veces la Biblia y no me cuadraba mucho el leer, por ejemplo, los Salmos y Proverbios. No le encontraba mucho el sentido a los 14 años. Sin embargo, hoy para mí son la fuente de inspiración. ¿Por qué? Por las vivencias. Digamos que me hermano con David, por ejemplo, en sus tristezas, en sus aflicciones, en sus temores, que los expresa, ¿no? Confiándole al Señor sus vivencias. Y no era muy diferente de lo de ahora, aunque vivían en otro ámbito, otro entorno, pero el ser humano siempre tuvo lo mismo: miedo, alegrías, tristezas, angustias. Siempre estuvo. El ser humano siempre fue el mismo, hablando cualquier idioma, viviendo en cualquier situación y circunstancia, pero siempre lo que está dentro, igual que ahora. Por eso es que ahora aprecio lo que David expresa en los Salmos. Y ciertamente nosotros vamos aprendiendo a través de personajes que se mencionan en la Biblia en forma especial. Ciertos personajes que nosotros quedan grabados en nuestra mente, empezando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, con Moisés, con Abraham, con David, y un personaje al que lo voy a tratar especialmente hoy, Nehemías. Es menos mencionado, quizás está menos en nuestra memoria, pero es tan importante lo que ha hecho, y bueno, que hoy lo voy a tener como ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Porque en Romanos, en el capítulo 14, el apóstol Pablo dice, el 15:4, dice: las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Las que se escribieron antes para nuestra enseñanza. Lo que vamos aprendiendo, eso se deposita en nosotros como todo conocimiento. Lo que hemos aprendido, por ejemplo, en el colegio, ¿lo sabemos todo? ¿Quedó en la memoria todo? No, lo esencial sí, sabemos sumar, leer, saber sumar, restar, dividir. No queda todo lo que hemos aprendido, quedan las cosas esenciales. Pero hemos aprendido y gracias a eso hoy podemos leer. Y así es en lo espiritual. Vamos viendo
a los personajes bíblicos que marcaron una historia, marcaron la historia bíblica. Y lo tenemos, como dije, como personaje central a Nehemías. Y vamos a analizarlo un poco en el capítulo 1 de Nehemías. Un joven que ha sido deportado por una invasión de los babilonios a Israel, y había sido deportado y pasó a hacerse copero del rey de Persia, ¿no? Siendo joven, fue llevado a Persia, un lugar distante a unos 2.300 kilómetros de Jerusalén, aproximadamente, 2.300 kilómetros. Y en ese entonces no había ferrocarril, no había aviones, no había colectivos, había que hacerlo a patacón por cuadra, ¿sí? A lomo de burro, camello a lo sumo, o en este caso Nehemías era el único que tenía un caballo, Nehemías. Bien, Nehemías era copero, ¿cómo podríamos decir? ¿Barman? No, era alguien que servía vino al rey. El rey tenía una multitud un enjambre de servidores y Nehemías era uno más podríamos decir, del montón de servidores que tenía Nehemías. Pero Nehemías era algo especial, ¿no? Era algo especial. Él era israelita y había sido deportado. Y todos aquellos que en alguna ocasión dejamos nuestro terruño, ¿cómo lo extrañamos? Lo extrañamos, ¿no? A mí me tocó dejar Formosa por un tiempo, aunque dije que jamás volvería a Formosa. Me vine a Buenos Aires, pero sin embargo, el terruño estaba impreso en mí. No era que quería volver, no, para nada. El Señor me mandó obligar, pero no fue por gusto mío. Pero lo cierto es que al terruño uno lo extraña, y mucho, y más aún siendo israelita. ¿Por qué? Porque la tierra de Israel ha sido prometida a Abraham y le ha sido dada. Y perderla para ellos era un agravio muy profundo. A ellos les dolía demasiado haber perdido su tierra. Y ahí estaba Nehemías, en eso estaba, en el capítulo 1, veamos, dice: en el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la capital del reino, Persia, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida la están pasando muy mal, por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar durante varios días. Me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Y bueno, después viene la oración que él hizo, se dirigió al Señor. Notemos acá algo sumamente importante para él: amar aquello que Dios le había concedido. No era tan solo un lugar del mundo, era su patria. Habían perdido su patria, perdieron su identidad para el mundo. Y esto le causó mucha tristeza. O sea, en principio, lógicamente, no había información, pero cuando recibió la información y se entera en el estado en que están sus compatriotas que habían quedado, porque no todos fueron deportados, ¿no? A muchos los mataron, a otros los deportaron y algunos quedaron con vida en Jerusalén, pero estaban en muy mal estado y estaban siendo sometidos con la ciudad
prácticamente en ruinas, principalmente el muro con el que se sitiaba la ciudad, ¿no? Se amurallaba para defenderse de los enemigos. Los muros habían sido destruidos y, por supuesto, muchas casas y también el templo ha sido destruido. Esto le causó un dolor profundo, porque el amor hacia su patria era profundo. El amor hacia aquello que Dios le había dado era profundo, ¿no? Y esto le había causado tristeza y se puso a llorar. Pero acto seguido, ¿qué hizo? Oré a Dios. En esa circunstancia, en la tristeza, en la amargura en que se encontraba. ¿Ven que la tristeza no es nueva? Las amarguras no son nuevas. ¿Qué hizo? Lloró, sí, pero se dirigió al Padre. En aquel entonces la Biblia no estaba escrita. ¿Cómo sabían ellos de que debían dirigirse al Padre con fe? Lo aprendieron. ¿Por qué? Porque él pertenecía a la nación de Israel, el pueblo elegido por Dios. Y de ahí que vemos a Israel, aún hoy, mayormente, hoy lo vemos florecer a Israel como nunca antes. Una nación bendecida por Dios, a pesar de que ellos no tengan en cuenta a Jesús como Salvador, como nación. Pero el Señor los está bendiciendo aún así. Serán de bendición para el mundo, dijo el Señor. Y lo son, bendición para el mundo. Bien, ahí lo tenemos entonces a Nehemías entristecido por la situación en que vivían sus compatriotas y la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén. Hoy vemos cómo hoy en día los israelitas del mundo procuran volver a Israel. Y ya, ¿no? Originalmente han quedado solo 2 de las 12 tribus, ¿no? Que son Benjamín y Judá. Son las únicas 2, digamos, que identificadas en Israel, pero ya están volviendo israelitas de las otras tribus, de Dan, de Rubén. Hasta en China hay judíos, hay israelitas en China, con los ojitos rasgados, pero son israelitas, son judíos. Ellos no pierden la identidad. Estén en el lugar que estén, no pierden su identidad. Así como Nehemías no perdió su amor hacia su tierra, así los israelitas no pierden su identidad. Hay un grupo en la India muy reducido, de unos pocos habitantes, son judíos. Y viven muy apartados en una región montañosa, muy apartados, y siguen las tradiciones judías aprendidas hace miles de años. Pero ellos siguen las tradiciones, ellos siguen siendo judíos y se apartaron precisamente por la persecución que sufre el pueblo de Israel, como en este caso, ¿no? Han sido invadidos por los babilonios, Jerusalén destruida y los habitantes llevados al exilio y otros a degüello. Unos pocos quedaron. Bien, Nehemías, triste, llora, ayunó, se dirigió al Padre. ¿Para qué? Pedir orientación, qué hacer, porque sintió el peso que siente aquel que asume una responsabilidad. Cuando alguien asume una responsabilidad, siente un peso. Como yo en este momento al predicar, no es un honor, es una responsabilidad, porque uno tiene que dar a conocer conocimiento bíblico, sabiduría bíblica, y es una responsabilidad, por cierto. Él sentía el peso de la responsabilidad, entonces pidió orientación al Padre, ¿qué hacer? Y sintió que el Señor le encomendaba la misión de regresar a Jerusalén y restaurar lo que los babilonios habían destruido. Bien, en eso estaba. Él sintió ese peso, porque el Señor le había encomendado esto,
pero la tristeza, el agobio no se le fue. Y de eso se dio cuenta el rey, capítulo 2. El rey se dio cuenta. Miren lo que le dice. En el mes de Nisán del año de 20, en el capítulo 2, versículo 1, del año de 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle vino al rey. Esa era la función del copero, servirle vino al rey. Este me miró y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? ¿Enfermo no estás? Lo que reflejas es un profundo pesar. Yo sentí mucho miedo. ¿Vale? Lo vemos triste primero, ahora miedo. ¿Saben por qué? ¿Por qué él sintió miedo? Porque ante el rey, cuando a alguien le caía mal, ahí no había perdón. Lo mandaba a degollar. No había leyes que protegieran al trabajador por nada. Entonces, sintió miedo, porque el rey había descubierto que él estaba triste. Y le respondí: larga vida a su majestad, o sea, una especie de saludo, ¿no? ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentran en ruinas y sus puertas han sido consumidas por fuego? El rey me preguntó entonces: ¿y qué es lo que pides? Y ahí hace una pausa, por cierto. Lo respondió enseguida. Yo oré a Dios, al Dios de los cielos, y le respondí al rey: si es la voluntad de su majestad, y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame, su majestad, ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. ¡Qué pedido! No era un general del ejército, no era un personaje del que se diría, bueno, este es un hombre capaz. No, era el copero del rey. Podríamos decir, triste copero del rey. Sin embargo, notemos una cosa, que él iba con la autoridad dada por el Señor a enfrentar al rey, a pedirle al rey. Le pidió que lo dejara ir a restaurar los muros de la ciudad donde están enterrados sus padres, dice, ¿no? ¿Qué hace el rey? Hombre, por cierto, de corazón, podríamos decir, comprensivo, le otorga lo que le pide Nehemías. Esto ya le había pedido en su oración al Padre Celestial. Nehemías le pidió que el rey le conceda lo que le pida. Y el Señor tocó el corazón de Artajerjes, el rey, y le concede todo lo que le pidió. Solo le pregunta: ¿cuánto tiempo estimas que vas a tardar? Entonces él hace un cálculo: 2.300 kilómetros a pie. ¿En cuánto tiempo se pueden recorrer? Si hacemos un cálculo rápido, 30 kilómetros por día, pongámosle, 10 días, 300 kilómetros, 20, 600. Tardó más de 2 meses en llegar caminando. El rey le concede los medios, ¿no? Caballos, camellos, y no solo eso, sino que también una guardia personal. También le concede, a pedido de Nehemías, cartas de presentación ante los gobernadores de distintas regiones. Era como una especie de salvoconducto para que lo dejaran pasar. Todo le concede, todo lo que le pidió, concedió. Perfecto. Podríamos decir que Nehemías se puso contento, ¿no? No sé si contento, porque el que asume una responsabilidad tiene que organizarse. Y eso es también motivo de ¿cómo diríamos? No, la responsabilidad es un peso
Estaría contento por el hecho de que volvería a restaurar, pero tenía una responsabilidad muy grande. Ahora había que llegar, había que pasar esos 2.300 kilómetros. Llegar a Jerusalén, lo hizo, llegó, todo bien. Él, al llegar a Jerusalén, anima a los judíos que habían quedado allí a restaurar los muros. Acceden los judíos que estaban allí. Pero no había solamente judíos allí, había otros opositores a los judíos. Recordarán quizás los nombres, ¿no? Sanbalat, Tobías, Gesem, opositores. Los opositores no son nuevos, no están tan solamente aquí ante el Congreso. Los opositores siempre los hubo, y más el pueblo de Israel siempre tuvo oposición, siempre tuvo oposición. Y aquí estaban estos tres personajes que cuando Nehemías comienza la tarea, se burlan. Decían, una zorra se pasa por arriba, va a tirar abajo lo que ustedes están haciendo. Comenzaron primero a burlarse, pero como vieron que el trabajo iba prosperando, entonces empezaron a amedrentarlo, ¿no? A querer asustarlo para que desista de su trabajo. Al punto tal en que llegaron a sobornar a un amigo, podríamos decir un amigo íntimo o cercano a Nehemías, para que lo asustara. Nehemías, mirá, ¿qué te parece si nos vamos al templo a escondernos porque me enteré de que esta noche vienen a matarte? ¿Y saben qué responde Nehemías? ¿Un hombre como yo ha de huir? En esta versión dice, los hombres como yo no corren a esconderse, menos en el templo. No para salvar mi vida voy a esconderme. ¿Qué hizo Nehemías aquí? Se plantó ante los opositores. Y continuó con su labor hasta acabarla. Le llevó 52 días para reconstruir el templo. Los muros. Él se dedicó a restaurar los muros. Y también las puertas de entrada. Bien, aquí lo vemos entonces a Nehemías no cediendo ante la oposición. ¿Qué vemos en Nehemías? Dignidad. Un hombre que asumió una responsabilidad y la llevó a cabo a pesar de los peligros. ¿Qué significa dignidad? Entre otras cosas, disposición para cumplir con el deber a costa de cualquier sacrificio. Dignidad. Disposición para cumplir con el deber a costa de cualquier sacrificio. Y en esta situación vemos a otros también. Lo vemos, por ejemplo, a Pedro y Juan, al apóstol Pedro y Juan, cuando fueron apresados, ¿no?, por las autoridades religiosas en Jerusalén y les habían prohibido predicar, prohibido hablar en el nombre de Jesús. ¿Y qué contestaron ellos? ¿Qué le contestaron? Necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y enfrentar a las autoridades en ese entonces no era poca cosa. Vuelvo a repetir, allí las cosas eran negro y blanco, no había términos medios, ¿no? Pero ellos tuvieron el valor de enfrentarse al Sanedrín, a las autoridades religiosas de ese entonces que tenían el poder de encarcelarlos o matarlos. Daba lo mismo.
No había leyes que los protegieran para nada. Pero ellos estaban seguros de lo que tenían que hacer. Predicar la palabra. Lo tenemos también a Jesús cuando estuvo allí los 40 días de ayuno en el monte y tentado por el diablo, ¿no? Finalizando los argumentos que el diablo le ponía, Jesús le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con esto se plantó el Señor frente al diablo, habiéndole ofrecido un montón de cosas, ¿no? Los reinos del mundo, si postrado me adorares. En fin. Y si ya que tienes este poder, para que la gente, digamos, admire tu poder, subí al pináculo del templo y largate al piso. ¿Sí? Decís que Dios te va a proteger. Todos esos argumentos. Pero el Señor se plantó y le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué tenían en el corazón estos hombres? Dignidad, disposición para cumplir con su deber a costa de cualquier sacrificio, a costa de cualquier sacrificio. Ahora bien, nosotros como pueblo de Dios tenemos una identidad, somos hijos de Dios. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así como Nehemías pertenecía al pueblo de Israel, cargó con la responsabilidad de restaurar los muros. Como Pedro y Juan recibieron de parte del Señor el encargo de predicar la palabra, de dar a conocer esto, las virtudes de aquel que los libró de las tinieblas y los pasó a su luz admirable. Así nosotros hemos recibido por parte del Señor no solo el perdón de pecados, sino lo que nos dice Juan, el apóstol Juan: a todo aquel que cree le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y como hijo, herederos, no tan solamente del reino de los cielos. A todos nos anima esto, el saber que vamos a heredar lo que el Señor fue a preparar, los cielos. Todos estamos esperanzados en esto. Por eso es que tampoco la muerte nos asusta, aunque no queremos irnos de acá tan pronto. Vemos a las personas muy mayores, ya muy mayores, hablemos de 90 arriba, que ya están un poco cansados de vivir, y algunos de ellos, quizás no todos, porque depende de la salud que tengan, cansados de vivir, ya quieren que el Señor los lleve. O aquellos quienes padecen alguna enfermedad que los tiene postrados, también quieren irse. Pero los que estamos con vida y sanos, no, todavía no, Señor, todavía no. Aunque vamos a, como dijo el apóstol Pablo, no estoy puesto en estrecho, ¿no? Ir con el Señor o quedarme. Irme con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, pero prefiero quedarme para poder ayudarles a ustedes. Y nosotros tenemos hoy sobre nuestras espaldas, como hijos de Dios, como linaje escogido, linaje, raza,
donde no hay, digamos, distinción de nacionalidades, no. Puede ser africano, japonés, ruso, alemán o argentino. Somos uno en el Señor. Somos uno en el Señor. A pesar de las muchas denominaciones, todos somos uno en el Señor. Los que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, somos uno, con diferentes prácticas. Así como ustedes cantan un poco distinto que nosotros, bueno, dentro del pueblo cristiano hay diferentes prácticas, en los cultos principalmente, maneras de vestir también, ¿sí? Pero somos uno en el Señor y tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Fuimos no solo escogidos, linaje escogido, sino real sacerdocio. ¿Y saben cuál es el trabajo del sacerdote? La palabra sacerdote creo que proviene del griego y es el que hace el contacto, la relación entre Dios y los hombres. No dice el pastor tiene que hacer de sacerdote y vestirse de túnica como lo hace la llamada iglesia, pero no lo es. Es una secta, para mí es una secta. Y no cristiana precisamente. Que lo único que los distingue es la vestimenta, lo único. Después lo demás es mundo. A nosotros el Señor no nos vistió por fuera, nos vistió por dentro. Nos limpió de los pecados. Nos hizo hijos suyos y nos constituyó sacerdotes. ¿Y cómo hacemos nuestro trabajo? En la vida diaria. En la vida diaria. Nuestro lenguaje, nuestras actitudes, empezando por el hogar, que es donde tal vez es donde realmente se desnuda nuestro carácter. Cuando salimos a la calle nos ponemos la careta, ¿sí? Pero en casa nos la sacamos y somos lo que somos. Como hijos de Dios, nuestro lenguaje, nuestro trato entre esposos, nuestro trato con los hijos. Muchas veces se habla de padres abandonados en un asilo de ancianos. A veces es por la maldad de sus hijos. Pero yo me pregunto, ¿cómo trató ese padre o esos padres, cómo trataron a sus hijos cuando estaban en casa? De acuerdo al trato que recibieron, lo que el hombre sembrare, eso segará. En muchos casos, el trato de padres hacia hijos no fue el adecuado. Y ahí es donde entra nuestro trabajo como sacerdotes, el trato hacia nuestros hijos. Y el trato que damos, lo recibimos. Indudablemente el trato que damos, lo recibimos. El trato que damos nosotros en el trabajo, hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia nuestros patrones, el trato que damos nosotros al vender o al comprar, el trato que damos nosotros a nuestros semejantes en ruta manejando. Hay quienes son violentos manejando, atrevidos algunos. ¿Cómo nos comportamos como sacerdotes manejando? ¿Guardamos las normas? Lo que somos se refleja. Sin duda alguna lo que somos se refleja. Si realmente ejercemos el sacerdocio, también nos compadecemos de quienes están alrededor nuestro, ¿no? Como nos enseña la palabra, ¿no? Que no miremos tan solamente por nuestro bienestar, sino también por lo de los otros. Y empezando por la casa de Dios. Primero la familia, desde ya, pero la casa de Dios. Los nuestros hermanos, están en primer lugar. Bueno, después también a los demás. Pero no pensando en lo suyo propio, sino también en lo de los demás. Ejerciendo el sacerdocio. Haciendo la voluntad de Dios.
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes. ¿Cuál sería la virtud principal de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cuál sería la principal virtud? Yo pondría en el cartel de amor, porque por amor a nosotros dejó los cielos y vino a la tierra. Por amor a nosotros como pecadores, no solo predicó, enseñó, transitó las calles de Israel, sino que dio su vida en la cruz para limpiarnos de todo pecado. Es nuestra responsabilidad. Y si la asumimos con dignidad, entonces la vamos a ir realizando, a pesar de que en algunos casos tengamos dificultades. Hay hermanos nuestros que van a lugares muy difíciles de vivir, como ser una selva, entre a los que se les denomina salvajes, porque no conocen la modernidad. Tal vez no se visten, hablan otro idioma, tienen totalmente otras costumbres, vivir entre mosquitos, moscas, animales en la selva, y van, porque el Señor los llamó y porque su dignidad como siervos de Dios los obliga a irse, aunque tengan miedo, aunque estén tristes porque tengan que dejar a su familia. El que ama más a padre y madre más que a mí no es digno de mí. Dejan a sus familiares de lado, dejan entornos amistosos de lado, dejan trabajo, dejan lujos y se van. Bueno, quizás nosotros no tengamos ese llamado, quizás no, pero seguimos siendo hijos de Dios, sacerdotes, que tenemos la responsabilidad de dar a conocer las virtudes de nuestro Señor Jesucristo y vivir en amor, que no siempre es fácil. Entre los seres humanos hay muchas discordias, se presentan muchas dificultades y a veces nos enojamos también por las injusticias que se cometen, pero el amor hace que nosotros cumplamos nuestro deber a rajatabla. En cierta ocasión, al capellán del ejército norteamericano en la guerra de Vietnam, que la mayoría de los jóvenes quizás no han oído nunca hablar de la guerra de Vietnam, pero nosotros los que ya peinamos cana, un tiempo hasta miedo tenía yo, antes de convertirme, tenía miedo de que fuera mandado a Vietnam, a pesar de ser argentino. Pero los Estados Unidos mandaban jóvenes, mandaban a los extranjeros que querían la erradicación, los mandaban a Vietnam a pelear. Si volvían vivos, le daban la ciudadanía. Entonces, por esa razón, los mandaban a Vietnam. Había un capellán que atendía espiritualmente a los soldados norteamericanos. Y en cierta ocasión, el jefe de un regimiento, donde había un centenar de soldados norvietnamitas, o sea, comunistas, estaban prisioneros. Y este jefe del ejército llama al capellán para que venga a predicarles a estos prisioneros comunistas. Y en principio, como humano, él interiormente se negó para sí mismo. No, a los comunistas, si ellos son ateos, son nuestros enemigos, ir a predicarles. Un poco lo que hizo Jonás, o sea, en principio. Pero su dignidad como capellán, como mensajero,
como aquel que tiene que dar a conocer las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable, aceptó y fue a predicar. Serían 100 o 200 los prisioneros. 20 se convirtieron por la predicación de este hombre. 20 soldados ateos se convirtieron ese día que él fue a predicar. Cumplió su deber con dignidad. Bueno, asumimos nosotros con dignidad nuestra responsabilidad, que es constante, es diaria, es en todo tiempo y en todo lugar. Y en todo lugar. Ustedes saben que vamos aprendiendo a vivir y a convivir. De principio, cuando recién casados, la convivencia no es la de ahora. 55 años después aprendimos a vivir, a convivir en paz y armonía. Pero de principio ha habido discordias, ha habido roces, había limaduras que zanjar, pero el amor lo puede todo. El amor lo puede todo. Y es así como crecemos también en amor, crecemos en comprensión y ejerciendo así nuestro sacerdocio. Y vamos comprendiendo, a medida que pasa el tiempo, vamos comprendiendo más en profundidad la sabiduría de Dios, conocerlo al Señor y ejercer nuestro sacerdocio con dignidad. El Señor nos bendiga. Amén.